Veamos ahora materias primas fibrosas. Bien, ¿qué factores determinan que una materia prima se pueda utilizar para hacer papel? Primero, tiene que tener fibras adecuadas en cantidad y en calidad. O sea que no cualquier yuyo sirve para hacer papel, ¿no? Tiene que tener una cierta calidad de fibras y además cantidad de fibras, porque en los vegetales hay muchos otros elementos celulares que no son fibras, ¿sí? Buena posibilidad de abastecimiento, lo que quiere decir que no podemos tener un poquito acá, otro poco más allá, sino que tenemos que tenerlo concentrado como para que sea sencillo y económico, no tener justamente lo que sigue, que es bajos costos de recolección, transporte y preparación, ¿no? Si tenemos poca cantidad y la tenemos aislada, entonces aumentan esos costos. Y poca tendencia al deterioro durante el almacenamiento, o sea que hay que tratar de manejar el tema del almacenamiento y buscar materias primas que no se deterioren, o bien manejar el posible deterioro. Bien, entre los tipos de materias primas, la madera es la materia prima más utilizada para la fabricación de pastas celulósicas. Históricamente, la más empleada es la madera de coníferas, que es la que se llama de fibra larga, aunque actualmente hay un aumento marcado de la madera de latifoliadas, que es la que se llama fibra corta, y en países con escasos recursos madereros se utilizan las plantas anuales como las pajas de cereales, cañas, bambúes, por su rápido crecimiento. Bien, entonces, ¿cómo vamos a denominar, ¿sí? Científicamente a los diferentes árboles, digamos, o otro tipo de plantas con las que vamos a hacer pulpas celulósicas? Entonces, para la clasificación se emplean nombres científicos latinos o latinizados. Entonces, ¿cómo es? Cada planta o cada animal recibe dos nombres, uno genérico y otro específico, o sea que uno es género y el otro especie. Entonces, ¿cómo se escriben? ¿Sí? Porque hay una forma de escribirlos. Los géneros se escriben con mayúscula y las especies se escriben con minúscula. Y al final se puede agregar la inicial del botánico que le dio nombre, ¿sí? Como Eucalyptus globulus L. Y si no tengo especie, se utiliza SP. Se utiliza SP para indicar que se desconoce o no es importante la especie y solo se indica el género. Por ejemplo, Salix SP, que quiere decir, bueno, son salicáceas del género Salix, pero no lo sé, o estoy hablando del grupo de salicáceas y entonces no me importa, ¿sí? La especie. Y siempre las tengo que escribir en cursiva, en letra cursiva, porque se trata de palabras extranjeras. Ahora bien, eso es a nivel nomenclatura científica, pero la nomenclatura técnica, lo que es la madera de gimnospermas, que sería botánicamente, ¿sí? Como se denominan las coníferas, en el lenguaje vulgar se utiliza maderas de fibras largas o maderas blandas, que en inglés es softwood. Mientras que la madera de angiospermas dicotiledóneas, lo que sería la terminología científica, en realidad le llamamos usualmente latifoliadas, que es una forma, madera de latifoliadas es una forma de denominarlo correcta, pero por ejemplo en España se le llaman frondosas, también se le llama madera de fibra corta, maderas duras o hardwoods, o también otra forma de nombrarlos es árboles de hojas caducas o deciduous species, pero hay que ver que tampoco están así, porque hay algunas especies de latifoliadas que no pierden las hojas, y hay no dijimos que las coníferas también se las llama siempre verdes, porque como que van perdiendo las hojas durante todo el año, entonces siempre tienen hojas, no es como las latifoliadas que justamente pierden sus hojas en el otoño.
es esto que dice acá, ¿no? Árboles de hojas caducas, quiere decir que pierden las hojas y tienen un periodo de inactividad en el año. Ahora, ¿cuáles son las más incorrectas? ¿Sí? La de maderas duras o hardwoods y maderas blandas o softwood, porque tenemos maderas blandas que son, digamos, coníferas, que son bien densas, y tenemos algunas latifoliadas que son muy blandas, como la madera balsa, por ejemplo. Y fibra corta y fibra larga tampoco sería muy una definición muy correcta, porque hay muchas fibras largas que no son de madera de coníferas, ¿no? Bien, entonces vamos a ver las áreas de forestaciones, cuáles son las más importantes en el mundo. Y vemos que dentro de las áreas boscosas más importantes tenemos a Rusia y a Brasil, por supuesto con el Amazonas, Canadá y Estados Unidos, o sea, zonas de grandes bosques naturales, y digamos en los otros lugares, de acuerdo al tamaño del círculo, es la cantidad, ¿no? Acá tenemos la clave que dice que son 100 millones de hectáreas que están ocupadas por áreas forestales. Pero acá tenemos el panorama de lo que es madera para producción industrial, ¿no? Y fíjense que cambia el panorama, porque acá tenemos mucho en Estados Unidos, seguido de Canadá, seguido de China y de Brasil. Rusia tiene mucho menos, pero Suecia y Finlandia ganan importancia, y también hay algo en el sudeste asiático, pero fíjense que una cosa muy importante es China, ¿no? Esto es bastante antiguo, actualmente hay más todavía. En 1997 ya tenía una superficie plantada importante. Bien, esto ya habíamos visto algo de esto cuando hablamos la importancia de Brasil y de los países del hemisferio sur en lo que es el crecimiento de la madera, y acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, el eucaliptus de Brasil, que tiene turnos de rotación de 7 años, o sea que a los 7 años se corta y se vuelve a plantar, con un rendimiento de metros cúbicos por hectárea por año de 44. En Sudáfrica cambia con turnos de rotación de 8 a 10 con turnos de 20, y tenemos, por ejemplo, en Portugal, que es la materia prima con la que se hace pulpa y papel en Portugal, es eucaliptus, y vemos que tienen turnos de corta más largos, y todo esto se debe al clima, ¿no es cierto? Climas más cálidos, crecimientos más rápidos; climas más fríos, más moderados, tenemos crecimientos más lentos. Y lo que tenemos es abedules en Suecia y en Finlandia como latifoliadas, con turnos de corta de 35-40 años, con un rendimiento de 6 metros cúbicos por hectárea por año, y 4 para Finlandia. Entonces, esto nos da un panorama de por qué se ha desplazado la fabricación de pulpa celulósica hacia el hemisferio sur, ¿no? Y sobre todo a Latinoamérica. ¿Por qué vienen los finlandeses a instalarse en Uruguay? Bueno, es por esto, ¿no? Porque realmente a ellos les cuesta muchísimo hacer crecer un árbol, y nosotros tenemos esa capacidad climática que hace que tengamos unos crecimientos importantes. En cuanto a las coníferas, Brasil tiene, fíjense que el pino radiata en Chile, que es la especie más utilizada, en Chile y en Nueva Zelanda tiene exactamente el mismo turno de corta, la misma rotación de 25 años, con 22 metros cúbicos por hectárea por año, y eso es justamente por la latitud, ¿no es cierto? Después tenemos, por ejemplo, Pino Elliott y Taeda en los Estados Unidos, que tiene 25 años de rotación, mientras que los mismos Pinos Elliott y Taeda en Misiones están aproximadamente 12, o sea que estamos en el lugar original, porque tanto el Pinus Elliott como el Taeda son pinos del sur de los Estados Unidos, originarios de allá se trajeron las semillas, pero el crecimiento es totalmente diferente por problemas climáticos, por temas climáticos en la provincia de Misiones.
Bien, después tenemos por ejemplo las píceas, que son los abetos, que son de bosque nativo, natural en Suecia, tardan 70-80 años para crecer, ¿no? Entonces en Finlandia, que se utiliza mucho abeto, pero ellos van replantando con expectativas de crecimientos de 70-80 años. Totalmente diferente de lo que hacemos aquí, que aquí cuanto más rápido se corta mejor, ¿no es cierto? Allá no, allá tienen una estructura sostenible de manejo del bosque nativo que hace que ellos extraigan una parte pero lo vayan plantando y van manteniendo la estructura del bosque con expectativas de crecimiento de 70-80 años. Bien, acá tenemos en los diferentes continentes y las diferentes zonas cómo es la proporción de lo que serían softwood y hardwoods, o sea, maderas blandas y maderas duras, que en realidad son coníferas y latifoliadas. Entonces vemos que en Asia predominan las latifoliadas, en África prácticamente 50-50, bueno, un poquito más, sí, 55. En Oceanía predominan las coníferas, lo mismo que en América del Norte, y en América del Sur predominan las latifoliadas, que ya sabemos que son eucaliptos, ¿no es cierto? Y después tenemos en Europa que predominan las coníferas, como dijimos, básicamente la materia prima que usan es abeto. Bien, en la Argentina tenemos muy localizadas las zonas forestales de bosques implantados o bosques plantados, como quieran llamarles. Tenemos 1,2 millones de hectáreas de bosques cultivados, el 80% en la región mesopotámica, o sea, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Y también hay plantaciones importantes en Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, pero básicamente la zona mesopotámica es la zona de importancia forestal. ¿Cuál es la participación por especies? Bueno, vemos que tenemos un 54% de coníferas, 32% de eucaliptus, 11% de salicáceas y 3% de especies varias. ¿Qué son las salicáceas? Bueno, Salix y Populus, que son sauces y álamos. Entonces vamos a tener básicamente pinos, lo que es conífera va a ser prácticamente pino, eucaliptus, sauces, álamos y una fracción menor de otras especies. Bien, ahí tenemos una imagen de lo que sería una plantación de pino, eucaliptus y salicáceas, los álamos y los sauces. Fíjense que son, al estar en plantaciones, son todos parejitos, pueden ser inclusive las que están abajo, pueden ser plantaciones clonales, son fotos del INTA, en las cuales realmente son todos muy parejos y muy bien manejados las plantaciones. Ahora, por región, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que Misiones y Corrientes son las dos provincias más forestadas del país. Esto es un poquito viejo, es de 2005, ahora se invirtieron las cifras y Corrientes tiene un poco más de deforestación que Misiones, ¿sí? Bueno, le sigue Entre Ríos, Buenos Aires, la Patagonia, pero mucha menor proporción. Bueno, si vemos por especies o por tipo de árbol, vamos a tener básicamente coníferas en todo lo que es la zona de Misiones y también Corrientes, y eucaliptus en parte de Corrientes y Entre Ríos. Las salicáceas están en el delta, en la zona del delta del Paraná. Después tenemos eucaliptus en la provincia de Buenos Aires, y tenemos eucaliptus en el noroeste, también en Córdoba, y salicáceas en Neuquén. Vamos a tener coníferas a lo largo de la cordillera, porque digamos son zonas, las zonas frías es donde prevalecen las coníferas, pero sobre todo de bosques nativos. Pero tenemos salicáceas en toda la Patagonia. ¿Por qué? Porque básicamente álamo,
porque se utilizan para hacer los cajones de manzana, ¿no? Entonces ahí por eso se plantan en esa zona. En cuanto al resto, ya vimos en la primera unidad que la distribución de las fábricas en el país, y vimos que, por ejemplo, Alto Paraná y Papel Misionero hacen papel a partir de coníferas. Bueno, acá tenemos solo la parte de madera, ¿no es cierto? Pero la zona de Tucumán y Jujuy tenemos mucha caña de azúcar, por eso están las plantaciones, las fábricas de papel a partir de caña de azúcar, de bagazo de caña. La presencia de las salicáceas en el delta es porque tienen muy buen crecimiento, sobre todo los sauces en zonas inundadas. Entonces en todo lo que es islas y continentes, pero partes que se inundan, están esas plantaciones, y justamente Papel Prensa utiliza salicáceas y eucaliptus para hacer sus papeles. Entonces en la zona de Santa Fe tenemos Celulosa Argentina, que también fabrica cerca de Rosario, tiene la planta de Capitán Bermúdez a partir de eucaliptos. Bien, ¿qué tipo de productos de base forestal tenemos a partir de bosques cultivados? Hay madera estructural, que es la madera de construcción, manufactura de madera, muebles, paneles, celulosa y papel, productos ambientales que se comercializan, son los bonos de carbono, y bioenergía. Todo eso se va a obtener a partir de lo que es el bosque cultivado. Tenemos los porcentajes ahí: celulosa y papel 46%, madera 46% y combustibles 8%, pero esto también es antiguo porque esto es de junio del 2005, y es muy posible que la parte de combustible en estos últimos años se han instalado varias calderas de biomasa, así que ese porcentaje tiene que haber aumentado bastante. Bien, acá vemos, por ejemplo, fíjense en Brasil, las áreas plantadas, y se nota que tienen básicamente eucaliptus, o sea que tienen gran proporción de eucaliptus, pero también tienen algo de pino y algo de otras especies, ¿sí? Pero es lo que más tienen, y la gran producción de Brasil se basa en la madera de eucaliptus. Bien, en cuanto a la estructura y química de las materias primas fibrosas, vamos a ver así un rápido pantallazo, porque hay otra presentación mucho más detallada que pueden ver. Entonces esta es la estructura del árbol, donde tenemos el tronco cortado, ¿sí? Tangencialmente, como para que se pueda ver, está partido al medio, entonces se ve la médula, que es como un hilito que va de una punta a la otra, desde la zona de la raíz hasta el ápice del árbol. Vemos que sale una rama, donde tenemos ahí una zona densa, y tenemos todos esos ahí, acá abajo donde dice nudos, es porque la zona donde se corta la rama se ve como un circulito y es un nudo. Y fíjense que tenemos todas esas rayitas, que esto se ve principalmente en las coníferas, que es lo que se llama el crecimiento anual del árbol. O sea, el árbol va creciendo todos los años un poco, entonces va a tener madera, lo que se llama la madera temprana, que es la que empieza a crecer en la primavera, después la madera tardía, que es más oscura, y entonces por eso se define eso que se llama el anillo de crecimiento, y después, cuando llega el otoño, para el crecimiento hasta la primavera siguiente, ¿no? Y ahí arranca otra vez ese tejido más abierto, que es de madera temprana o madera de primavera, y le sigue otra vez la madera de verano más oscura, porque es más densa, y ahí vemos cómo se van formando los anillos anuales. Vemos ahí una fibra de conífera y una fibra de latifoliada. Fíjense la diferencia en longitudes, por eso que usualmente se le llama fibra corta y fibra larga, y tienen también diferencia en el ancho de fibra, ¿no es cierto? Una es mucho más ancha que la otra. Bien, y acá vemos cómo es la estructura íntima, cómo llegamos desde lo macro, que sería el árbol, ¿sí? Vemos las fibras organizadas en la madera, vemos cortados transversalmente cómo se ven las paredes celulares, y cuando separo cómo veo las fibras y otros elementos celulares. Pero cuando yo empiezo a ahondar en lo que se llama
la estructura, ¿sí? La microestructura de la madera, me encuentro ya con una división de paredes celulares, en las cuales en las paredes hay una estructura en espiral de lo que llamamos macrofibrilas de celulosa, ¿sí? Y vemos en esas macrofibrilas de celulosa, que son como esos hilos helicoidales que se van enroscando y formando las paredes fibrosas, que ahí es donde tenemos la organización interna de la estructura, con la celulosa pegada, ¿sí? Incrustada en hemicelulosa, y a su vez pegadas esas macrofibrilas con lignina, ¿sí? Si vemos la microfibrila, entonces ahora vamos a tener solo celulosa y hemicelulosas. El pegamento, digamos, me está dividiendo las diferentes microfibrilas, y cada una de esas de esos rectangulitos que estamos viendo en la microfibrila en realidad es una fibrila elemental de celulosa que tiene ese aspecto. Y entonces abajo tenemos la composición química, donde vemos que la celulosa es un polímero lineal de unidades de glucosa, que son azúcares, o sea que sería como un polisacárido porque tiene muchos azúcares unidos, y están unidos, estas cadenas están unidas entre sí por puentes hidrógeno, formando una estructura cristalina. Se ve que es una estructura bien organizada. Si miran la fibrila elemental, donde se ven todas las cadenitas de unidades de glucosa, tienen cada tanto unas ciertas imperfecciones, pero son bien lineales. Mientras que las hemicelulosas, fíjense que es totalmente diferente, también son polisacáridos, pero que tienen diferentes azúcares y que están organizados de diferente manera, entonces no pueden formar cadenas lineales, sino que son amorfas. No son cristalinas, no forman cristales como la celulosa, sino que son amorfas. Y por último vemos la lignina, que no tiene nada que ver con los anteriores porque no son sacáridos, sino que es una estructura polifenólica que tiene una variedad de estructuras internas y de uniones químicas internas enorme. Por lo tanto son enormes moléculas de un polímero amorfo también. ¿Está? Entonces la celulosa cristalina, hemicelulosas y lignina son polímeros naturales amorfos. Celulosa y hemicelulosa son polisacáridos, o sea, están formados por azúcares, mientras que la lignina está formada por estructuras fenólicas. Vemos los extractivos también que tiene la madera, que tienen estructuras totalmente diferentes a las anteriores. Estos serían los ácidos grasos y ácidos resínicos que, por ejemplo, forman la resina del pino. En cuanto a la lignina, tenemos que las unidades precursoras, como dijimos, son estructuras fenólicas que tienen unidades que se llaman fenilpropano y que van a ser diferentes en las coníferas y en las latifoliadas. Entonces vamos a tener esas estructuras de alcohol sinapílico, alcohol coniferílico y paracumarílico, donde una corresponde, la paracumaril alcohol corresponde a las gramíneas, ¿sí? El coniferílico a las coníferas y el sinapílico a las latifoliadas. Ahí tenemos cómo sería una lignina de coníferas. Bueno, vemos que son estructuras que están unidas, ¿sí? Por diferentes uniones químicas, y una estructura de latifoliadas, y la diferencia es que en la anterior no tenía tantos grupos. Ven que acá tenemos algunos más grupos como más ocupados, digamos, en la lignina. Bien, estas son las hemicelulosas, donde vamos a tener básicamente lo que llamamos, por ejemplo, galactoglucomananos, que van a tener estructuras de glucosa, de manosa, de galactosa en las coníferas, ¿sí? Mientras que
tenemos los arabinoglucuronosilanos, donde vamos a tener estructuras de silosa, ¿sí? Y estructuras urónicas y arabinosa. Entonces esta correspondería a las latifoliadas. Entonces vamos a tener diferentes hemicelulosas si estoy en coníferas y en latifoliadas. Los azúcares que forman las hemicelulosas de coníferas son básicamente glucosa, manosa y galactosa, mientras que los azúcares que forman las latifoliadas son básicamente silosa y arabinosa, que son azúcares de 5 carbonos, mientras que las de coníferas son de 6 carbonos. Bueno, y ahí tenemos la celulosa que, como les decía, va formando esas uniones lineales, esas cadenas lineales, gracias a uniones que se llaman beta-glucosídicas entre las diferentes unidades de glucosa y que le permiten tener esa estructura lineal, y a su vez se pueden unir entre varias cadenas formando esa estructura cristalina. Entonces la composición química porcentual es un poco diferente también en coníferas y en latifoliadas, y vemos que las dos tienen prácticamente la misma cantidad de celulosa, pero lo que varía es la cantidad de hemicelulosas y lignina, que en las latifoliadas tienen más hemicelulosas y menos lignina, y las coníferas tienen más lignina y menos hemicelulosas. En cuanto a los extractivos, las coníferas suelen tener más extractivos, y después hay unos componentes inorgánicos que se determinan por cenizas, por eso se le puede llamar cenizas, o sea, por calcinación, pero que tienen muy baja proporción.